Maitei pemehuara, temiboecuera, porundu poesiripewa. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy la profesora María Liliana, tu docente de Ciencias Sociales, y hoy trabajaremos con la disciplina Historia y Geografía. El tema a desarrollar el día de hoy, el Paraguay en el periodo comprendido entre los años 1954 y 1989. Para lo mismo, estaremos desarrollando el gobierno, los mecanismos de mantenimiento del régimen y, por último, los órganos del Estado. Los propósitos del día de hoy son los siguientes: promover la opinión crítica acerca del gobierno dictatorial, analizar el contexto del gobierno dictatorial y, por último, distinguir las características del gobierno dictatorial. Vamos a comenzar con nuestra situación inicial. Encontramos a nuestros amigos Ara, Walter y Rolfi que se encuentran camino a la escuela. Allí se propicia la siguiente conversación. Ara dice: queridos amigos, estuve leyendo un libro que era de mis padres y hablaba del régimen dictatorial de Alfredo Stroessner. Rolfi dice: me parece interesante, pero ¿qué características posee un régimen dictatorial? Investiguemos, amigos. Así, vamos a comenzar con el primer punto del día de hoy, el gobierno. Cuando hablamos de gobierno nos referimos a Alfredo Stroessner. Su régimen fue anticomunista, basado en el lema democracia sin comunismo. Los comunistas fueron perseguidos, secuestrados y torturados. Pasemos a los mecanismos de mantenimiento del régimen. Podemos decir que uno de los mecanismos fue las alianzas. La alianza político-militar permitió a Stroessner permanecer casi 35 años en el poder. La trilogía compuesta Fuerzas Armadas, Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado y el Poder Ejecutivo sentó las bases del régimen. Otro mecanismo, la prebenda. Con la construcción de las grandes obras hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá, la prebenda se volvió más apetecible y llegó a enriquecer a un grupo de privilegiados. Otro mecanismo fue la subordinación de los poderes al poder ejecutivo. El ejercicio del poder sobre la sociedad hacía distinción entre amigos y enemigos. A los amigos todo y a los enemigos palo, decía el mismo Stroessner. No existía la libertad. Las organizaciones populares, obreras y campesinas, barriales, ni tampoco las comisiones vecinales, que permitirían la participación de la ciudadanía en el gobierno local. Otra de las armas utilizadas por el presidente Stroessner en la dictadura fue mantener el control a la prensa y a todos los medios de comunicación. Asimismo, otro mecanismo fue el apoyo de las potencias mundiales y regionales. El operativo Cóndor fue la denominación secreta de un operativo multinacional en la participación de las fuerzas represivas del autoritarismo en la historia contra los ciudadanos de todos esos países. Pasemos a hablar de los órganos del Estado. En cuanto al Parlamento,
La mayoría absoluta de los parlamentarios eran colorados y respondían al dictador. Los proyectos de la oposición en general no eran tenidos en cuenta. ¿Por qué? Porque estaban sometidos al pedido y a la cuestión del dictador. Otro órgano del Estado, el Consejo de Estado, un órgano de origen fascista, copiado de la Italia de Mussolini y totalmente manejado por el Poder Ejecutivo. En cuanto al sistema electoral, el fraude electoral era una rutina. Los resultados de las elecciones ya estaban previstos de antemano. El mismo Stroessner decía que regalaba votos a los opositores. Bien chicos, llegamos a la evaluación de la clase del día de hoy. Veamos qué nos sugiere. Responder con F si la afirmación es falsa y B si es verdadera. Y dice nuestra primera proposición: Stroessner pudo permanecer casi 35 años en el poder. ¿Qué estuvimos viendo? ¿Es una opción falsa o verdadera? Muy bien, es una opción verdadera. Casi 35 años estuvo el presidente Stroessner en el poder de la nación paraguaya. Vamos a la siguiente proposición. La Operación Cóndor fue la denominación secreta del operativo multinacional en el que participaron fuerzas represivas de la democracia. ¿Es una opción falsa o verdadera? Excelente, también es una opción verdadera. Recordemos que estuvimos diciendo que varios países estuvieron utilizando a las fuerzas represivas. ¿Para qué? Para mantener su poder dictatorial. No solo en Paraguay, sino varios países de la región. Veamos qué actividad tenemos más. Marcar la respuesta correcta. Y dice el planteamiento: la Operación Cóndor fue la denominación secreta del operativo nacional, internacional, multinacional o ninguna es correcta, que estuvimos viendo recientemente. ¿Qué dijimos? Excelente, es un operativo multinacional. Y podemos agregar más que algunos presos eran enviados a esos países para ser torturados. Por ejemplo, de Paraguay a Argentina o de Paraguay a Chile. Lastimosamente, esa era la realidad en ese momento. Veamos qué otra actividad tenemos. Completar el siguiente esquema con los mecanismos de mantenimiento del poder del dictador. Vamos a recordar qué fue lo primero que dijimos. ¿Cómo se mantenía en el poder Alfredo Stroessner? Muy bien, la alianza político-militar, estratégico para mantenerse en el poder y reprimir a aquellos opositores. ¿Cuál era otro mecanismo de mantenimiento del poder? Muy bien, la prebenda, con la instalación de las dos hidroeléctricas que hacían apetecible esto. ¿Qué otro mecanismo? Vamos a ver, vamos a hacer memoria. Excelente. La subordinación de los poderes al poder ejecutivo. O sea, todo lo que decía el poder ejecutivo era realizado y todos los otros poderes estaban subordinados a él. Y por último, muy bien, el control y la represión a la prensa. Dijimos que estuvo realmente subyugado todos estos medios masivos a la completa disposición del presidente. Bien chicos, llegamos al resumen de la clase del día de hoy. ¿Qué estuvimos viendo hoy? Dijimos que el gobierno de Alfredo Stroessner fue caracterizado por un corte dictatorial. También entre los mecanismos de mantenimiento encontramos la alianza, la prebenda, la subordinación de otros poderes, la represión a la prensa. Y por último estuvimos viendo los órganos estatales que estaban subordinados totalmente al dictador. Llegamos al cierre de nuestra situación inicial. Y dice Ara, las libertades civiles son muy importantes para las personas. Con ellas se puede llegar al desarrollo pleno del ciudadano. Walter
también habla y dice, es triste saber que en la época del presidente Stroessner no se hayan respetado. Y cierra Rolfi diciendo, como estudiantes debemos promocionar estos derechos para que sean respetados. Bien chicos, como dijeron nuestros personajes, debemos ser custodios de que se respeten nuestros derechos. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.